soy mi conflicto, porque nadie vive como piensa. Todos piensan como viven. El juego del amor tiene sus peligros. Prefiero escuchar las historias y encontrar belleza o amor donde nadie más lo ve. Es un placer saludar a Juan Sclar en este martes furioso. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Sos muy bienvenido. Necesitamos de tu energía, de tu espíritu para, no sé si para contrarrestar o para aportarle un poco más de furia a la peor semana del año. Sí, los escuché algarabes, manijas, también los escuché con un dejo de violencia. Sí, hay algo de eso. Todavía no expresada formalmente, así que bienvenido. Es la peor semana del año. Es una semana muy complicada. Es peor que la próxima. Otro día alguien me dijo, ¿estás quemado? Yo dije, no, sí. Sí. Estoy. Todos. Pero Inclusive cosas buenas suman a la quemazón general, digamos. No sé, Bueno. te vas a ir una semana no sé dónde. Todo eso es bueno, pero te incendia. No, pero acá voy a conectar con Emilce seguramente. El biuchulhanismo, la quemazón es solamente producto de lo positivo, del exceso de la positividad, Sí. de la ausencia absoluta de Me interesa este análisis. de lo negativo. Byung-Chul Han dice, lo que nos pasa es que estamos frente a la positividad constante. Todo el tiempo hay plan, hay contenido, hay sonido, hay gritos, hay No hay contacto, vacío. hay estímulo. No hay, y tampoco hay tope, tampoco hay límite, tampoco hay ausentarse, tampoco hay detenerse, tampoco hay improductividad. Todo es dale. La quemazón, el burnout, que como síntoma de la época, dice Byung-Chul Han, no yo, es producto del exceso de lo positivo. Tremendo. No tenemos escapatoria. Porque si O sea, frenás, ¿qué pasa? te pones deprimís. a pensar. Te deprimís. tenés que Te pones a pensar. pensar. Te deprimís. Exactamente. En mi caso me pongo a escribir, o sea, me pongo triste y me pongo a escribir. Es y el mejor bálsamo de la historia. Ese. Para mí Te es- conecta con lo mejor y lo peor, tal vez, pero redimido. No sé, me parece que es un círculo que Siempre te de sale bien. Siempre de un modo gozoso, pero la puerta de entrada es siempre la angustia. Es frenar, es como en mi taller hay que apagar el teléfono. Apagas el teléfono, hay un momento de angustia y decís, ¿y ahora qué? Mamita. Y ahí, o sea, la puerta... ¿Es un poco el alimento del escritor o no necesariamente? Es el alimento de la verdad, no solo del escritor. De una sesión de terapia, de una buena No conversación. escupís nada si no te angustia la vida. La puerta de entrada es lo que te toca. Y eso que te toca siempre tiene un toquecito de angustia. Que es una de las peores sensaciones, la angustia, ¿no? Sí. No ocurre una peor. Pero, Es peor que la tristeza. Pero, y por eso salimos todos corriendo. Pero es la puerta de entrada para mí a todo lo hermoso y todo lo que vale en el mundo. Es un momento de... Pero a veces son 5 minutos. Es como ir a bañarse. Es decir, bueno, me pongo las pilas y lo hago. Pero Instagram... No. Lo que sea para evadirse y terminás quemado por no aceptar nunca el segundo de vacío. Cerramos con Celebra la vida de Axel hoy, la columna. Sí, y dándole bombo a la manija, a la positividad, Sí. en enero y en febrero tenemos talleres en el Cuaderno Sur. Vamos todavía, que saca... Para mí esta es tu mejor versión, pero entiendo que en tu percepción, tu momento de docencia, de escribir, de sumar gente al mundo de la literatura es de un goce absoluto. Me encanta que así sea, aparte. Son dos lugares que me gustan mucho. Se alimentan, están conectados también. Sí, pero la docencia es un lugar de mucha felicidad y de mucha tranquilidad, sobre todo porque soy útil para otros de una manera feliz. ¿Te sentís útil? ¿Y enero y febrero lo vas a hacer? No, yo no, en la escuela. Digo, Yo la escuela va a haber talleres. Yo tengo que parar el carro. No, hay gente que se tomó las vacaciones antes y ahora sigue. No, yo ahora paro porque ya está. ¿Sabe Juan Ferrari esto? Se me- Estoy enterado. Estamos discutiendo, son reuniones de producción al aire. Que estamos Es en Pelopincho, Cuaderno Azul, se arman clases así mojando las patas, Sí, todo eso. tenemos un lugar nuevo en la galería del patio del liceo. Por primera vez en la historia, los bohemios del Cuaderno Azul tienen su propio lugar. Muy Hemos bien. alquilado nuestra propia aula, Avenida Santa Fe. Santa Fe y Anchorena. Vamos a estar en un lugar muy lindo, ahí con barcitos. Me parece con bien que sea la galerías. calle Anchorena el lugar donde Sí, se es encuentra. a pasitos del anterior, que ya está parece- cerrado, el Swinger. Me parece muy bien. Mira qué bueno que sepas de la dirección de memoria. Sí, claro, No. cuando vino Pablo Lunati de invitado, Claro. nos contó un millón de anécdotas ¿Cómo? y se declaró fanático al aire, digamos. No estoy revelando Anchorena nada. está. Yo no A ver, lo la conozco. palabra, no se fui nunca, habla pero de Anchorena yo no y entré, el pero- swinger es como vienen de la Claro, mano. se habla de Ah. Anchorena, no sé
sé cuál es. Está cerrado Me hace años. encantaría. Está cerrado hace años. Y algunos de los que trabajaban en Ancho Arena abrieron suites en el centro, en Buen nombre. en San Telmo. Sí. Sígame para más datos hay que ir de, hay que ir de Sobre zapatos. swingerismo. Sí, hay que ir bien vestido. Hay que ir bien vestido. Hay que ir bien vestido. Increíble que te rebotan por ir en zapatillas. Sí. Digo, pero Bueno, maestro. Adentro. Pero si somos todos iguales. Estas patas tan sucias. pasa claro, nada. te miran las patas. Bien, bueno. No sabemos si es la última columna o no. Es toda una gran incógnita. Es la última de hoy. Es la última con Matías Martín. Sí, seguro. sí, yo me no estoy la semana que Martín. viene. Perfecto. Y voy a hablar, y es un cartucho que tengo guardado hace semanas. Es Paul y Linda McCartney. En realidad voy a hablar más de Linda Eastman que de Paul McCartney. Una historia profundamente problemática para mí, ¿Sí? por supuesto. No la conozco. Es, Sé que ella no está entre nosotros. O sea- todo lo que sé. ¿qué onda? ¿Hay gente feliz en el mundo? ¿Hay gente que se ama? Sí. 30 años. Sí. ¿Está todo bien? Bueno, vamos. Todo, pará, tampoco Vamos- todo. vamos a Meté ver. la palabra todo y me arruinás. Bueno, pero esta columna es sobre la 2B. Es como, mirá, Pirulo decía esto, pero mirá todo lo que pasaba por abajo. Sí. Vamos a ver cuál es el lado B de Paul. Vamos al por abajo. Y Paul y Linda, bien. Era por abajo, Paul. Bueno, se conocen en un boliche en Londres, en el Bag of Nails. Ella estaba con The Animals. Era amiga de la banda, pero también había sido su fotógrafa. De hecho, fue el primer laburo que pega Linda Eastman, que en realidad es hija de Leopold Epstein, no Eastman, un judío, un ruso del Bronx, bien pobre, que dijo: yo voy a triunfar en América. Se inventa un lema, Leopold Epstein, que era Think Yiddish, Look British. Bien. Era como, Bien. pensá como ruso, pero mostrate como un lord inglés. pero mostrate como un lord inglés. Y no le fue. Pero no pierdas el rusismo porque Claro. es la clave de todo. Y no, te van a comer como una Sí, cucaracha, sí, sino. sí. Se pasa a llamar, se cambia el nombre y se va a llamar Lee Eastman. Bien, bien. O sea, se hace como un disfraz WASP. WASP es White Anglo-Saxon and Protestant, que es la élite dominante en Estados Unidos. Se disfraza de WASP. Yo no soy más judío. Me disfrazo de esto. Sigo pensando como un ruso. Mis amigos saben quién soy, Eh, pero esta es mi faceta. Esta es mi nueva Mi nueva faceta. cara. Todo asciende, le va muy bien, se transforma en abogado de gente del espectáculo. De hecho, pide que le hagan una canción a su hija, y una canción que se llama Linda, que termina grabando Frank Sinatra, que es Mirá. número 1 en los charts en la década fines de la década del 40. Y Linda, bueno, no le copa mucho esta historia. Hace un poco la suya, se casa con un tipo que tampoco, que después se va a África, la deja con la piba, tiene una hija, la deja con la piba sola, cuando el chabón vuelve de África se divorcian y termina divorciada y con una hija en Nueva York, con un laburo de mierda. Laburaba en una revista llamada Town and Country, muy mala la revista. No pasaba nada. No pasaba absolutamente nada. Le copaba la cocina, le copaba la fotografía, le gustaban los animales, le gustaba Arizona, el paisaje desértico de Arizona. Y un día conoce a los Animals y saca muy buenas fotos. Su amigo, que es fotógrafo profesional, le dice: che, estas fotos están muy buenas. Sí, yo estuve en la facultad, qué sé yo. Y un día está Linda ahí trabajando en la recepción, tiqui tiqui, y llega una invitación para una presentación de prensa de los Rolling Stones, que se va a hacer en un yate en el East River, cerca de Manhattan. Y Linda agarra la cosa y dice: se tengo que llevar a mi jefe, o mejor me lo quedo. Vamos Se arriba. queda con la invitación, se la afana, va a la presentación, se mete en el yate al cual no podía entrar todo el mundo y entra a sacar fotos y saca una de las mejores fotos de la época de los Stones, época Brian Jones, como fotos icónicas, increíble, le da muy bien. Mick Jagger le dice: che, ¿me das tu teléfono? Dale. Le da el teléfono Linda Eastman. Llama, atiende el padre. Claro. ¿Me pasas con Linda? Sí. Pegan onda Jagger y Linda Eastman y tienen un tórrido romance, del cual, recuerda, Linda Eastman dice: No lo sabía. era muy correcto y educado, un caballero. Las fotos de los Stones son mejores que todavía que las fotos de los Animals. Explota, las vende y se transforma en la fotógrafa oficial del Fillmore East, que era un venue, un lugar donde tocaban las bandas, algo así como... CBGB, un lugar. Sí, bueno, en ese circuito del rock de Nueva York. Max Kansas City, el Fillmore East, bueno. Y le saca fotos a todo el mundo. A los Doors, a Hendrix, Neil Young, Cream, Zappa, Mamas and the Papa, Janis Joplin, Grateful Dead, Zeppelin, todo. Es una fotógrafa del universo rockero. Sí, y le va, pero Consagrada. le va espectacularmente bien. Y lo que ella dice es: cuando yo encuentro la fotografía, me convierto en un espíritu libre.
me deshago un poco de la mirada de mi padre, que no aprobaba nada de esto, me deshago de la mirada de mi ex marido, que me quería tener cocinando en casa, y empiezo a hacer la que a mí me pinta. Un día, una noche, la pequeña Heather, la hija de Linda, se despierta, va al living, y ¿con qué se encuentra? A mamá, desnuda, con Jim Morrison. Iba a aplaudir, pero no correspondía. No sé. O quizás sí. No, parece que estaban a medio vestir, esto lo cuenta Heather, ya, ahora Heather tiene 50 y pico, 60 años. Es la nena que vemos en Get Back, en el documental de los Ajá. Beatles. Esa nena, bueno, un día se mete ahí y dice, papá, Jimi Hendrix. Bueno. Jim Morrison. Jim Morrison. Perdón, otro Jim. Bueno, otro del Club de los 27. Porque claro, Otro socio. Porque claro, me estoy adelantando el siguiente dato. Porque además de estar con Jim Morrison y con Jagger, también se clavó a Hendrix. Y a Tim Buckley y a Warren Beatty. Mirá vos, muy bien, Linda. Muy bien, Linda, muy bien, altísimo nivel. Buen prontuario. Y con un dato muy bueno. O sea, Linda era bonita, era bella. Era linda. Sí, era linda, pero tampoco es que quiere una bamba que se use. Era linda, pero tenía algo, evidentemente. Sí. Algo tenía que seducía y era piola, no sé. Talento. Claro. Tengo un testimonio del manager de Jimi Hendrix diciendo que si ella, que Jimi nunca hubiera estado con ella si ella no hubiera sido tan talentosa. O sea, que se le acusaba todo el tiempo a Linda en esa época de ser una groupie. Sí, pero no, yo soy fotógrafa de la banda, no Sí, soy me tiran groupie. los perros ellos. Claro. No es que yo estoy Que exactamente mendigando. esa es la reflexión. Jimi Hendrix es groupie de Linda Eastman. Porque digo, Jimi Hendrix tenía todas las mega Sí, fachas, Grupi, ¿se la quería? ¿Le gustó? todas las minas del mundo. Pero para mí eso atrae una reflexión, no así profunda, pero interesante por lo menos, que es, bueno, hay chabones que se ven seducidos por el talento. Claro. Como, Sí, si no. También hay algunos de esos. ¡ay, está lleno! Está lleno No de... solo le miran las tetas. Como, o sea, no es que yo Entonces, te digo, Son solo un como, solo tipo, me gustan las minas que están recontra buenas. Tipo, esta piba no solo tiene encanto, tiene duende, tiene algo, además es muy talentosa, y por eso es que Jimi Hendrix se sintió atraído por Muy ella. bien. Y el segundo punto a debatir, estamos en los años 60, todavía hay gente que considera que la promiscuidad de la mujer hetero es un problema a la hora de la elegibilidad para la pareja a mediano y esa es largo para una plazo. noche. Claro, como... Es para novia, es la otra que está ahí. Para novia es la otra, y esa que cogió con muchos no es para novia. Como... Paul McCartney no piensa lo mismo. Y yo tampoco, por favor. A mí no me... Bueno, estamos hablando de Linda me Eastman. tiene... No me quería meter en tu vida, pero bueno. Pero ni mi mujer ni ninguna no me atrae la castidad. No, es que no. Pero hay gente Es que es un garrón. Es un garrón. Es un problema. Es un problema. Es una que no tuvo con nadie. O que estuvo con pocos, pero ustedes Aparte, tampoco- ¿cuándo la pensás conocer? ¿Después de los 15? ¿Ya está? No. Hablen con el Opus Dei. A mí me gusta la promiscuidad como una característica, incluso para la elección amorosa. Bien, año 67. A mí me gusta la promiscuidad, una remera que diga. Vamos. Sí, también. Es elegida fotógrafo del año de Estados Unidos en el 67. Grosa. O sea, le está yendo muy bien. Todavía Paul McCartney ni apareció en esta columna. No. ¿eh? Ya Y es la- existen los Beatles 66, 67. Sí. Están a full. Y es la primera mujer en meter una tapa de la Rolling Stone con Eric Clapton en el 68. Y va a ser, Linda Eastman va a ser la única persona que sacó una foto que era tapa de la Rolling Stone y que fue ella tapa de la Rolling Stone. Bien, muy buen dato. Bien. Entonces se habían conocido en un boliche, si lo recuerdan. Segunda vez, presentación de Sgt. Peppers en Nueva York. Y Linda Eastman cae, saca unas fotos también muy lindas. Después vuelven los Beatles a Nueva York. Otra vez se ven. Todo esto viene como muy charlita, no sabemos si pasa nada. Hasta que finalmente Paul la invita a Los Ángeles, al Beverly Hills Hotel, y arranca el romance. Con una particularidad. Digo, los dos venían de comer mucho y comer bien, y de mucha fiesta. Sí. Y los dos, por separado, le dicen a sus amigos, estoy enamorado por primera vez. Y todos como, van a Dale, Paul. esto ya me lo dijiste. Paul. Ya te escuché, Ya la Paul. escuché. Ya te escuché, escuchame. Ya, No, te lo juro que esta vez... 20.000 Ah, canciones de amor. ¿Qué es esta? ¿Qué te pasa? Pero empiezan a pegar mucha onda, y también empiezan a pegar onda Paul con Heather, con la hija de Linda, a quien va a terminar adoptando. Y se va a llamar Heather McCartney, eventualmente. Entonces, ¿por qué conectan? Digo, hay un autor también que me gusta mucho, que es Michel Houellebecq, tiene una tesis que dice, el amor casi nunca resiste un año de vagabundeo sexual y jamás dos. Es una frase que está en Ampliación del campo de batalla. Dice, si vos te la pasás como empernando por ahí 2 años, no te queda la ilusión del amor. Ya está.
No podés condensar el género que vos... O lo No que crees sea. más en eso. en Como esa se posibilidad. te pincha la ilusión para siempre. Y yo soy un poco Houellebecquiano, creo que en algún sentido el escorche infinito trae problemas a la hora de vincularse, pero parecería que Heather y Paul McCartney no tenían ese drama. Paul venía Heden. Linda. linda. Ah, me asusté. Se puso medio oscuro, Se ¿no? puso- Claro. Yo dije, sí, entró con la hija también. Que después tipo va a tener una esposa que se llama Heather, Paul McCartney, tira esa hoja, no pasa nada. Y bueno, y conectan entonces Paul y Linda en varios aspectos, la fotografía, el arte, pero también en un punto esencial y más oscuro es que ambos son huérfanos de madre. Paul desde los 14 y ella desde los 21 cuando su madre muere en un accidente de avión yendo a visitar a el hermano de Linda. Y la madre de Paul es Mother Mary Comes to Me de Let It Be. Entonces ahí, porque le digo, la conexión artística, la fiesta, el sexo, la diversión, siempre estuvo en la vida de Paul McCartney. Paul McCartney tuvo un montón de amantes, pero aparece de pronto Linda y hay una entrevista que le hacen a Paul y parece que en un momento ella le dice I could make you a nice home. Significa, yo te puedo dar un lindo hogar, pero también digo, tiene resonancias en inglés diferentes porque homemaker es ama de casa. Entonces te está diciendo como, yo puedo... Yo por vos soy ama de casa. Sí, o yo te puedo construir un hogar. Y dicen que Paul McCartney dice, nunca nadie me había dicho eso. ¿Qué te habían dicho hasta entonces, no? Como todo lo... A vos te doy. Claro. No sabés como, cómo te voy a hacer pasar. Vamos por la fiesta infinita. Ella le dice, I could make you a nice home. Bueno, se casan en el 68. A las fans de los Beatles les cayó espectacular esto. Genial, todas chochas, divinas. Ninguna fue y le pintó la pared de la casa a Paul McCartney y escribió American Slut Go Home, que significa Yankee Trolla rajada acá. Sí. Le escriben le hacían pintadas en la pared a Linda McCartney. La detestaban los fans. Y entonces sucede la separación de los Beatles en el 69. Y Linda, que se había casado con un chabón exitoso, adinerado y feliz, de pronto tiene un depresivo. No está tan contado, Las mieles del amor. pero viene un año muy, muy oscuro en la vida de Paul McCartnney. Bueno, pero todos tenemos derecho perdón, A un anito. a un añito de vacaciones. 12 meses sin... De la 12 meses felicidad. Dos no, ¿eh? donde Paul dice no me podía salir de la cama, no me bañaba, no me afeitaba y me levantaba y desayunaba un whisky. Uf. Buena, Paul. Sí. El aliento, ¿no? Mamita. Y la barba, el olor en la barba. Claro, divino, ¿no? Afecto, Ya tienen dos afecto. hijos para este entonces, ya adoptaron a Heather y tienen a Mary McCartney. Y Paul estaba para el orto y además con problemas de guita. Eso es increíble. Eso es increíble. Visto hoy, ¿no? Pero bueno, sí, en el Le momento. sí. frisan las cuentas por conflictos con Apple Corp y están sin plata. Como sin poder acceder a la plata. No, soy millonario, pero Pero no puedo usar. voy al Banelco y me dice ¿Se comió fondos un corralito? insuficientes. No, tremendo. Se come el corralito, entonces está y además con ataques de la prensa constante. Paul cuenta y se estaba inseguro, paranoide, sin trabajo, inútil. Me estaba volviendo loco. Leía artículos enteros que decían Paul separó a los Beatles. Y entraba con una espiral paranoia y de como todo. Bueno, agarra a Linda y dice, no, vamos. ¿A dónde? A una granja en el norte, en Escocia. Las mejores fotos son de ahí. Ese libro de Linda McCartney. de Increíble. fotos, las mejores La fotos. que están con la oveja. Están con la oveja. La tacita. Yo tengo eso pegado en la heladera. Pero no sabía, ahora le doy valor de estar saliendo de una depre El ahí, contexto de en esa ese lugar. imagen. Todo el año Esas fotos son hermosas. Todo el año de depresión es, o sea, la depresión arranca y a los 2 meses Linda se lleva a toda la familia a un lugar que no tenía agua caliente, que era un aserradero. No es que agarraron y se fueron a una super chacrita como... Con onda, un barrio cerrado de chacras. Claro, ahí en Escocia. Está todo bastante, porque a Linda le gustaban los animales, Paul no tenía ni idea, o sea... siempre hay que recordar que los Beatles son hijos de trabajadores portuarios. Sí. Con un acentazo. Yo siempre digo, hay que pensar que los Beatles son cordobeses. Son hijos de obreros cordobeses, con un como... Sí, no es de la capital de Londres. Es un error de- pensarlo, claro, como de los Liverpool. ingleses. No son Es londinenses. una Córdoba. No. Lejos de eso. Lejos, o sea, para nada. Son Pueblo fabril, aparte. hijo de laburante con un acento muy áspero, de un lugar muy áspero de Inglaterra, que es Liverpool. Toda esa zona como es picante. Bueno, entonces se van todos para ahí y todo lo que cuenta de esa época Paul es Linda me salvó.
Linda me salvó. Y se suma otro punto de contacto entonces entre Linda y Paul. Digo, está lo artístico, está el juego, está el deseo sexual, está la construcción de un hogar y está el rescate de la oscuridad. Y Paul, bueno, dice, bueno, voy a salir, voy a arrancar. Voy a armar un supergrupo. Porque claro, él venía de los Beatles. Claro, armó otro. Y mira Es lo que sé hacer. Y mira cómo conecta con lo que veníamos hablando de la positividad. Porque digo, ¿cuál es el problema de los Beatles? Exceso de positividad. Constante, fans que te gritan, plata. Agotador. Pero son problemas todos que tienen que ver con el éxito. Pasa que Sí. siempre te lleva para más adelante y en un momento, o sea, ¿cuál es el freno? O sea, ¿cuál es el límite? En algún momento se tiene que terminar eso. Bueno, termina en la depresión. Pero y todo esto es lo que dice Bichulhan, ¿eh? Todo esto termina en el burnout y en la depresión. Ellos igual en un momento se ve muy bien, cortan esas giras, esos shows en vivo con la gente, y ese encierro en realidad es un proceso creativo muy interesante también para la banda. Sí. Para los Beatles decís. Para los Beatles, Sí, claro. pero que ya se empiezan a encerrar, ya se ven como aplastados por el mundo exterior y es lo que termina por colapsar a los Beatles, que incluso esa reclusión no pudo salvar. Bueno, el proceso de reclusión continúa ya con ellos separados. Se va a Escocia, entonces ¿qué dice? Pues no, tengo que volver al ruedo, vamos por más. Viste, Paul es un poco manija, se ve también en Get Back, es manija. Y dice, vamos a hacer un supergrupo. ¿Con quién? Eric Clapton, John Bonham y Billy Preston. Vamos a armar este supergrupo. Vamos arriba. Vamos arriba. Y Linda le dice, no. Hay que hacer algo sencillo. Como, acá estamos, mirá, estás mejor, ovejas, aserradero. Hagamos algo sencillo. Y entonces Paul dice, bueno, dale, arma con un estudio ahí en Escocia, todo muy, muy precario. Y empieza a armar Wings, la banda que todavía, va siendo una gran banda, pero arranca. ¿Cómo arranca Wings? Paul le dice a Linda, ¿cómo te ves en una banda? Y Linda le dice, yo no toco ningún instrumento, Paul, y tampoco sé cantar. No importa, yo te enseño, no hay drama. Wings arranca como Paul escuchando el consejo de Linda, que es, ¿por qué no volvés a eso que tenían los Beatles al principio? Como, ¿por qué no volvés a lo sencillo? Le estaba diciendo hacer algo, no sé, más tranca, como lo que hacía Harrison o lo que hacía Lennon. Agarró para el lado de los tomates, Paul, y dijo, vamos a hacer algo con voz. Como si al principio los Beatles tampoco es que sabíamos. Venía de los añitos depre, ¿no? Estaba un poco sin rumbo. Bueno, eso me flashea. ¿Cuánto necesitas a tu pareja, que sos Paul McCartney, y la metes en una banda, aún sabiendo que ella no sabe tocar nada? Es que no es, pienso, ¿no? No es lo que ella sabe o no. Es lo que él necesita tener cerca. Sí, pero y sí, cuando Wings empieza a grabar y empieza a sonar, los críticos la hacen concha a Linda. Qué sé yo, quizás con razones musicales. Y Linda decía, yo no estoy acá porque soy la mejor tecladista, estoy acá porque amo a Paul McCartney y él me ama a mí. Fin. Es una banda de una pareja, justo que uno era Paul McCartney y la otra no sabía tocar ningún instrumento. Y bueno, ¿qué va a hacer? En todo esto de volver a las raíces y volver a lo sencillo y escaparse del burnout, mientras hago la columna me estoy dando cuenta que hablo de mí mismo. Vuelvo, Es la primera vez que pasa. Nunca pasó. En esto de volver a lo sencillo, agarran y hacen el Secret Tour. El primer tour de Wings es un tour no anunciado. Agarran un double decker, eso es... Sí, micro de 2 pisos. 2 pisos inglés, con la parte de arriba descubierta porque era verano. Y van con los pibes, con los músicos y con los equipos, reservan hoteles por Europa, van cayendo y arman la fechita ahí. Y de repente van como a una universidad y dicen, che, chicos, acá está Paul McCartney, quiere tocar unos temas, ¿se copan? Dale, Paul, vení, toca unos temas. Y todo ese tour, Wings Over Europe... Tocar el It Be, ¿no? No, ni un tema. Y bueno, pero eso es lo que le va a pedir la hinchada. Ni un tema. Toca Yesterday. Y hacen todo muy sencillo con los hijos ahí a cuestas, todo como muy, muy, muy relajado. Y con Linda Eastman aprendiendo a tocar teclados. Bien. Una fecha donde Paul cuenta, dice, en un momento de repente Linda, tic, 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 hace la bata y el teclado no entra. Y Linda hace como, no me acuerdo los acordes. Y Paul va y dice, yo tampoco me acordaba los acordes. Y de repente Linda se acordó y empezó a tocar y funcionó. Pero ese nivel de amateurismo estamos hablando. Entre paréntesis, amateur significa amante también. O sea, vuelve a conectarse con lo sencillo y con el amor. Bueno, pero es Paul McCartney y Wings, que arranca así, muy, muy precario, termina con un tour mundial de 60 fechas
y millones de dólares recaudados por todo el mundo. O sea, Wings terminó explotando y siendo una banda, está en 58.000 formaciones, les pasan 1 millón de cosas, es el tema de James Bond. Pero la propuesta de Linda es volver a lo más básico, volver a lo que te conecta. Paul le dice, lo que me conecta sos vos, y arma Wings. Y así arranca. Y Paul y Linda McCartney estuvieron casados 30 años, hasta que ella muere en el 98, y según Paul durmieron separados 13 noches solamente, 11 de las cuales fueron porque Paul McCartney estuvo preso en Japón por posesión de marihuana. Es verdad eso. A punto de comerse una sentencia de 7 años de trabajo forzado, que es la condena en Japón por posesión de marihuana en los 70s, y zafa, al final está solo 11 noches presa. ¿Son las 2 noches? No sabemos. Hay 2 noches en 30 años que Paul McCartney y Linda McCartney, porque después toma el nombre de él, durmieron separados. Una gira, una discusión, un show en otro lado, no sé. No tengo idea. Después de 10 años de Wings, Paul se harta de los tours, de los millones y todo, y se acaba Wings, y ella vuelve a hacer su carrera como fotógrafa, y le va espectacularmente bien. Tienen a su 4.º hijo, James, vuelve a ser fotógrafa, le va espectacular, y en el medio de todo eso también ella dice, che, somos vegetarianos, vamos a empezar a militar esto. Militemos el vegetarianismo, macanudo. Sale de ella. Sale de ella, por supuesto. Sí, no, pero ella es la que tiene el flash de los animales, la naturaleza. Toda esa foto de Paul McCartney andando a caballo por Escocia son todo influencia de Linda. Paul McCartney no es que tenía un flash con los equinos. Y saca el libro de cocina, Linda McCartney Home Cooking. El libro, este dato me vuelve loco. Linda McCartney Home Cooking fue el libro más vendido de Bloomsbury, la editorial, hasta Harry Potter. Increíble. Y le Puede va, ser que todo lo que toquen, oro. y le va increíble. Hay un documental muy lindo que se llama Wingspan, sobre los 10 años de Wings, donde Mary McCartney entrevista a Paul McCartney, es decir, la hija entrevista al papá, y un momento le pregunta, ¿qué fue el efecto más grande de ella sobre vos? Y Paul le responde, era muy tierna, sacó la ternura en mí, espero haberle dado a ella algo que ella necesitara. Tiene, o sea, a veces digo, a esa Paul, en esos arquetipos que hacemos de los Beatles, no tenemos como John y su revolución, Más rebelde. George y su flash místico en la India, y Paul, digo, la familia. Y la normalidad. Más allá de que es el chabón que escribió Obladi Oblada, que es como el himno de la normalidad. Sí, como el más racional. Sí, no, pero la oda a lo normal. Para mí es el que pasaba las drogas en los aeropuertos porque todos iban a revisar a Leno. Bueno, de hecho, pará, lo agarran. En Japón por eso. Lo agarran en porro en 100%. Japón, porque tiene una bolsa en la valija. Pero era para la banda. Como ni siquiera tuvo la decencia de dárselo. Pero Paul McCartney con esa cara, ¿quién lo va a revisar? Van todos con Lennon, que es obvio que es el que tiene. Dáselo al roadie, dáselo a alguien. Bueno, Y falló, por ejemplo, puede fallar. lo puso él ahí en la valija, se le abrieron los japoneses y dijeron, ¿qué hace? Además, está el video de cuando le abren la valija y está la bolsa, es una bolsa de porro muy grande. Ni siquiera es que la escondió, la Es puso, una gira larga. la puso dentro del shampoo, nada, es una bolsa muy finita de nylon. Bueno, perfecto. Pero sí tiene una oda a la normalidad. También un testimonio de Paul donde él dice, la gente me pregunta cómo pude mantenerme normal todos estos años. Y dice, porque me rodeo de gente normal. Digo, yo no conecto mucho con la oda a la normalidad, no es muy lo mío. De hecho, siempre tuve más flash con Lennon y con George que con Paul y con Obladi Oblada. Pero hay algo en esa normalidad que es muy honesta y es muy hermosa. En el 95 le diagnostican cáncer de mama a Linda McCartney, se lo extirpan, le hacen quimio, parece que está todo bien, pero en el 98 aparece una metástasis de hígado y Linda se muere el 17 de abril del 98. Lo primero que Paul le dijo a la prensa fue, era mi novia, perdí a mi novia. Y Linda, además, se murió en los brazos de Paul. Esto lo cuenta Paul en primera persona. Estaban en su rancho en Tucson, Arizona, y Paul cuenta el momento en que Linda muere que fue así. Estaba con ella, le hacía caricias, entonces Paul le empieza a contar una historia. Y le dice, estás arriba de tu caballo, es un hermoso día de primavera, el cielo está despejado y celeste. Entonces Paul cuenta que antes de terminar la frase, Linda cerró los ojos y suavemente se fue. Hace un mes que estoy preparando la columna de Paul y Linda McCartney, específicamente buscando el lado B. Si le pegaba, si era borracho, si vendía normalidad, pero en realidad mataban caballos y hacían salchichas. Y no. El vínculo entre Paul McCartney y Linda Eastman, hasta donde yo sé, fue lo que todos sabemos.
2 personas que se amaron y construyeron una vida juntos. Y que juntos tuvieron 4 pibes, armaron una banda, hicieron tours por el mundo, militaron vegetarianismo. Ella sacó un bestseller de comida vegetariana, volvió a romperla como fotógrafa y estuvieron juntos hasta que ella se murió en los brazos de él mientras él le contaba una historia. Punto. Hay amor, hay familia, hay aventura personal y no hay ni un solo testimonio de otra persona diciendo en realidad lo que pasaba era esto y aquello. Y Y a propósito de todo esto, es escribir este sencillo texto. A fines de abril de este año tuve COVID. No fue grave, un poco de fiebre, dolor muscular, pérdida de olfato, pero veníamos del encierro del año anterior, del hijo mayor con miedo, la paranoia en la calle y la tele con cadena nacional de conteo de cadáveres. Fue el pico de la segunda ola y había poca gente vacunada. Nuestro bebé tenía 1 año. La primera contagiada fue mi pareja. Tuve que aislarme adentro de la casa, pero sin ella. Los chicos y yo, solos 1 semana, sin salir de los cuartos. El bebé llorando, el mayor rechinando los dientes, la casa descontrolada, el cansancio, mi paciencia que llegó a un límite. Después caímos los chicos y yo. Volvimos a estar todos juntos, pero ahora con miedo, por mí, por ellos, porque no sabíamos qué iba a pasar. En ese contexto entré en una crisis de insomnio que duró 70 horas. No había forma de dormir, ni de noche, ni de día. Me salvaron 2 cosas. Por un lado, la medicación. Nunca había consultado a una psiquiatra. Las indicaciones fueron claras y concisas, directo al problema. Me medicaron, pude volver a dormir y con la cabeza más clara me ocupé de otros temas. Pero yo pude vencer mis prejuicios y pedir ayuda porque mi pareja me animó a hacerlo. Porque ella consiguió la recomendación, un teléfono y una consulta de urgencia. Igual que con mi psicólogo, que ella consiguió en otra crisis un par de años atrás. Estoy acá gracias a la ayuda de profesionales de la salud mental y también porque vivo con alguien que quiere que yo esté bien e incluso se pelea conmigo para que eso suceda. Después de los Beatles, Paul McCartney cayó en una depresión que duró más de 1 año. Una etapa de oscuridad que solo pudo atravesar con el apoyo, el amor y la firmeza de Linda Eastman. 12 meses en una granja en Escocia, ellos, las hijas, no mucho más. Y después vivieron juntos 30 años hasta que ella murió en sus brazos. Un proyecto de amor, familia, arte, cocina, militancia y aventura. Una historia de música y fotos que se forjó en el triunfo contra el vacío y la tristeza. Un recorrido de alegría que pudo sortear las sombras de la destrucción interna. Escucho sus canciones, las canciones de Paul y Linda, veo sus entrevistas y creo que el amor existe. Y que no lo destruye ni el éxito, ni la guita, ni la falta, ni el exceso. Que trasciende deseos individuales y no se quiebra frente al peso de la familia. Veo a Paul y Linda y por un momento creo que el amor existe, que quizás se puede, que quizás yo pueda. Maybe I'm Amazed, de Paul McCartney, su disco McCartney, una canción dedicada a su esposa Linda. gracias, Juan.